10-11 minutos en la República Argentina. Tengan ustedes muy buen día. Estamos en la 91.7 y vamos a tomar contacto en breve nada más con Canal 9 Litoral. Arrancamos El Explorador. Ustedes saben bien que el tema predominante es la sentencia por todo el caso de Nayara. Se está sentenciando y se lo está escuchando los jueces a la madrastra y al padre Cristo, ¿sí? En donde están diciendo cuáles van a ser las sentencias respectivas para la madrastra y el padre biológico por el asesinato de esta joven niña, ¿sí? Sí. Bueno, Horacio, vamos a estar compartiendo, muy buenos días para todos. Fundamentalmente vamos a estar compartiendo esta noticia, que es la noticia del día y que, va a tener su desenlace en la mañana de hoy. Así que, bueno, desde la radio vamos a estar un paso adelante en lo relacionado a este tema y fundamentalmente vamos a estar compartiendo El Explorador a través de la radio con todo lo que tenemos para volcar en la mañana de hoy. Un día espectacular. ¿Verdad? Sí, señor. Vamos a tomar contacto entonces con los tribunales. Está la sentencia sobre el caso Nayara, esta joven niña que fue, a entender de los jueces, y se avecina aparentemente una sentencia a los dos por igual. Esto es lo que podríamos ir adelantando según medianamente lo que se viene filtrando, lo que está sucediendo. Vamos a tribunales. Un encendedor violeta de marca Candela, y que al momento de ser detenido, ello indica que la víctima era lesionada a través de quemaduras de cigarrillos, estos elementos incandescentes que refirieron los médicos, porque el imputado fumaba, y a la vez desacredita la versión de Lescano cuando ella sostiene al declarar yo no fumo y él tampoco, lo que es totalmente falso. Y tampoco es cierto que Lescano haya estado con reposo absoluto, prescripto por un médico, que es el doctor Terra, porque de la historia clínica incorporada y del contenido de las conversaciones de WhatsApp del teléfono en las que ella habla con su cuñada, surge que si estuvo alguna vez internado fue con mucha anterioridad a la fecha de los hechos, porque la internación la tuvo, como ya antes dije, el 30 y 31 de octubre de 2018. Después, claro que tuvo que ser atendida, pero nunca demandó esta internación o este reposo absoluto que ella intentó presentar como una situación de imposibilidad física, no atribuible a Cristo, pero sí atribuible a un embarazo de riesgo con pérdidas y de avanzado estado de evolución. Sin dejar de mencionar que ha sido acreditado que Lescano se trasladó hasta la vecina Brán el día del hecho, buscó la ropa junto a sus niños, se subió a un motocarro, se trasladó al barrio Capibá, se hizo presente personalmente en el COMNAF para terminar ya en las últimas horas de la jornada siendo internada en el hospital para dar a luz al otro día a su hija Génesis Belén. Bien, a modo de conclusión y a modo de cierre, en virtud de todos los elementos merituados y analizados, el tribunal concluye que la versión brindada por Lescano sobre el modo en que resultó brutal y salvajemente agredida a Nayara no cuenta con ningún sustento probatorio, sino que por el contrario ha sido acreditado que la imputada estaba en conocimiento de los sucesos atribuidos y de que era consciente de que Cristo torturaba a la niña de las más variadas formas y que ha intentado desvincularse del hecho a través de la adecuación y la tergiversación de los hechos en función de su conveniencia al solo efecto de intentar mejorar su situación frente al proceso. Además, la defensa alegada por la imputada, haber sido víctima de violencia de género en sus más variadas manifestaciones, ha estado, es decir, física, verbal, psicológica, simbólica, económica, privada de su libertad y además postrada por un embarazo, incomunicada y coaccionada, tampoco encuentra corroboración con las probanzas rendidas, ni cumple con ninguno de los requisitos que exige un relato de estas características para ser tenido mínimamente por verosímil y creíble. Es decir, no tiene ausencia de incredibilidad subjetiva, la declaración no es verosímil, no tiene persistencia en el tiempo, no es factible de corroboración con las restantes probancias arrimadas, sino por el contrario, las probanzas lo que corroboran es situaciones distintas a las que ella ha alegado. Como consecuencia ha sido probado ya que Lescano no tenía anulada ni disminuida su capacidad de acción y que no realizó ninguno de los actos posibles que hubieran podido evitar el deceso de la niña con altísimo grado de probabilidad. Por lo tanto, Lescano, en el contexto que acontecieron los hechos, estaba en pleno conocimiento de la situación y además tenía capacidad de acción. Nadie le exigió ningún acto heroico, como ha sostenido en reiteradas oportunidades durante este juicio de la defensa. Finalmente, las conclusiones a las que ha arribado el tribunal han sido abonadas por las apreciaciones profesionales de la psiquiatría que intervinieron en la realización de la pericia psicológica y psiquiátrica de la imputada Lescano. Me refiero puntualmente a lo que han referido los peritos del Superior Tribunal de Justicia, Londero y Schambur, y la perito de parte Josami.
refirieron a los recursos con los que cuenta la imputada, un pensamiento lógico abstracto con capacidad analítica, con conocimiento y dominio institucional, un pensamiento de tipo dúctil que posee capacidad para atravesar por situaciones adversas y que durante los encuentros se ubicaría subjetivamente en el lugar de víctima y, en correspondencia con lo expresado, se advertirán dificultades para asumir responsabilidad subjetiva. Londero fue clara cuando refirió que fueron tomados ciertos datos como indicios de una conducta manipuladora, manipuló información, respondió que en su opinión contó una historia mostrando de sí una parte que le convenía. Londero es psiquiatra, reitero. Refirió a este pensamiento dúctil a la capacidad de ir y venir en el tiempo y de adaptar las respuestas. Habló de capacidades de adaptación, de capacidad plástica, de una mujer que tiene recursos para desenvolverse. Y en el mismo orden, Janet Schambur refirió que a su entender Lescano manipuló información y que dentro del proceso pericial se la considera una persona manipuladora. Desde lo cual pueden entender que ven un uso utilitario de la información dentro de la entrevista en búsqueda de un beneficio secundario. Y cabe también, sobre el punto de la pericia, desacreditar las conclusiones y consideraciones a las que había arribado la perito licenciada en Psicología Ormache, pues el tribunal entiende que su actuación se encuentra reñida con la ética, porque ha aceptado evaluar y peritar a una persona que ya había evaluado al momento de ser víctima de un abuso sexual en la causa Palma con anterioridad. Inclusive la perito decidió, de modo poco objetivo, a entender del tribunal, utilizar la pericia como un elemento de juicio que ya había realizado en la causa Palma, por la que Palma resultó condenado y Lescano víctima de tremendos abusos sexuales también. Y utilizó todos estos elementos de juicio y de prejuicio para realizar sus conclusiones, empatizando así con la imputada, lo cual permite entender que sus apreciaciones no son parciales y objetivas como deberían ser las de todo perito. Por el contrario, muestra una visión y un posicionamiento subjetivo y parcial. Bien, y de las ciertas irregularidades de este modo de actuar da cuenta la licenciada Josami cuando vuelca en su informe pericial de parte ciertas apreciaciones en relación a la actuación de la licenciada Ormache. Además de las conclusiones a las que arriba Ormache, fueron exclusivamente de su autoría, porque las restantes profesionales que se expidieron sobre ese punto, al ser preguntadas en el debate, se desvincularon y dijeron que desde la psiquiatría no les correspondía expresarse al respecto y que ese punto estuvo a cargo exclusivo de la perito licenciada Ormache. El tribunal entiende, párrafo aparte, en la interpretación de la labor pericial que se ha arrimado a la causa, que hubiera sido más ordenado que los peritos adecuen su actuación conforme lo prescribe el artículo 313 y 314, que regulan el procedimiento de deliberación, cómo volcar las conclusiones en común o las conclusiones disidentes, porque si el resto de las profesionales no comparten o no interviene en determinadas conclusiones de la psicóloga, debieran haber hecho puntos de pericia por separado para que estas discordancias de criterio puedan ser correctamente reflejadas y evitar toda posible confusión a quienes tenemos la labor de interpretar y valorar estas probanzas. Bien, en conclusión, y como cierre respecto a esta primera cuestión, tanto en lo que atañe a la situación del imputado Miguel Ángel Cristo como de la imputada Yanina Soledad Lescano, el tribunal se expide por la afirmativa. En cuanto a la segunda cuestión, es decir, cuál es la calificación legal en la que cabe encuadrar las conductas atribuidas a cada una de las personas que han sido imputadas en este proceso, el tribunal comparte en relación a la situación de Miguel Ángel Cristo la calificación legal que ha venido sosteniendo durante todas las instancias la acusación, es decir, homicidio calificado por el vínculo, por ensañamiento y por alevosía previsto en los artículos 79, 80, inciso 1 e inciso 2 del Código Penal, entendiendo que se reúnen en el caso, pues han sido acreditados todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos que requieren las figuras conforme se desarrollará con mayor extensión en el documento sentencial. Ahora bien, en lo que refiere a la conducta que se le atribuye a Yanina Soledad Lescano, el tribunal entiende que cabe hacer las siguientes precisiones. En primer lugar, el tribunal comparte las opiniones doctrinarias y jurisprudenciales que sostienen la constitucionalidad de los delitos de omisión impropia en nuestro ordenamiento jurídico, por entender que no existe afectación al principio de legalidad, ley previa al hecho, ley escrita, cierta y estricta, conforme será desarrollado in extenso en el documento sentencial. En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de las figuras de omisión impropia postulado por los defensores técnicos de Yanina Soledad Lescano.
Como segundo punto, el tribunal entiende que la conducta atribuida a la imputada, Yanina Soledad Lescano, debe ser subsumida en la norma de los artículos 79 con la agravante prevista en el artículo 80, inciso 1 del Código Penal, es decir, homicidio calificado por el vínculo, dado que se verifican en el caso los elementos objetivos, subjetivos y normativos que requiere esa figura agravada, aplicable en función de la regla de la comunicabilidad prevista en el artículo 48 del Código Penal. Ahora bien, el tribunal entiende que ha sido acreditado en el caso que Lescano actuó mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, por lo que corresponde determinar la pena en base a la aplicación de dicha atenuante. Esto es, entre 8 y 25 años de prisión y no asignarle la pena de prisión perpetua que ha pedido la Fiscalía. Entre las circunstancias extraordinarias de atenuación, el tribunal ha valorado las siguientes: su historia de vida social, cultural, demás condiciones personales y demás circunstancias personales. Ha sido institucionalizada desde temprana edad, ha tenido nulo o escaso contacto con sus progenitores, ha sufrido falta de referentes afectivos de su confianza, ha mantenido relaciones previas de pareja asignadas por la violencia, ha sido víctima de violencia de género y abuso sexual por parte de su expareja Palma, por lo que debió atravesar por un proceso judicial que culminó con el dictado de una condena debido a los actos de violencia extrema y abuso que padeció, y además motivó que se sometiera a una interrupción legal del embarazo. Además, su situación de consumo problemático de estupefacientes, adicción a drogas, determinó que fuera medicada ante la abstinencia de consumo durante un embarazo que cursó durante 2019, tras ser derivada al Servicio de Salud Mental del Hospital San Roque. También el tribunal ha valorado su estado emocional y afectivo, la circunstancia de haber estado cursando un embarazo avanzado para la época de los hechos, que demandó internaciones y controles periódicos en cercanías, estos últimos a la fecha del hecho, dando finalmente a luz a Génesis Belén al día siguiente de la muerte de Nayara, en el marco de ese elevado nivel de tensión y angustia, y el permanente temor evidenciado a perder contacto con sus hijos menores. Además, la circunstancia de que haya debido afrontar la crianza y satisfacción de las necesidades elementales para la subsistencia de sus hijos menores, sin contar con un empleo, demandando asistencia económica del Estado. Todo lo que a su vez, interpretado de manera conjunta, explica la nula o escasa implicancia subjetiva con los hechos por los que ha sido acusada y su estado de indiferencia o de ajenidad frente a la grave situación de la niña Nayara, dejando a resguardo de los aberrantes actos a sus hijos biológicos. Sin lugar a dudas, todas estas razones, unidas a la personalidad de la imputada Lescano, han dejado profundas huellas en su psiquismo, según surge la resulta de las pericias incorporadas a la causa, y contribuyen a integrar aquellas pautas valorativas por una adecuada y justa comprensión del hecho objeto de la voluntad decisoria y la imposición de una sanción proporcional a la injusto y a la culpabilidad demostradas por la imputada. Pues el conjunto de estas circunstancias permiten caracterizar un contexto de vulnerabilidad extrema en el que se desarrollan las conductas omisivas que han sido atribuidas a Lescano. Bien, por estas mismas razones corresponde descartar la aplicación de las agravantes previstas en el artículo 80, inciso 2 del Código Penal, ensañamiento y alevosía, para el caso de la conducta de Lescano. Bien, yendo a lo que corresponde decir sobre la tercera cuestión, esto es, cuál es la determinación de la pena que corresponde aplicarla a los imputados, en base a la subsunción típica en la que han sido encuadradas las conductas atribuidas por Miguel Ángel Cristo, y corresponde entonces imponerle la pena de prisión perpetua, sanción punitiva que el tribunal entiende que no es inconstitucional ni se encuentra en pugna con las finalidades previstas en la Ley 24660 de ejecución de penas. Y en cuanto a la determinación de la pena, le corresponde imponer a Yanina Soledad Lescano, tomando la escala penal prevista para la figura en la que encuadra su accionar, mínimo, que prevé un mínimo de 8 años y un máximo de 25 años de prisión. El tribunal considera que, dadas las circunstancias atenuantes y agravantes del injusto culpable que le fuera atribuido, conforme finalidades preventivos generales y especiales de la pena y pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, las que serán desarrolladas in extenso en el documento sentencial, cabe determinar el monto punitivo en 16 años de prisión. Finalmente, en lo que respecta al encierro cautelar que se encuentran cumpliendo la imputada y el imputado, el tribunal entiende que los riesgos procesales que oportunamente motivaron el dictado de la prisión preventiva de ambos se mantienen incólumes en esta instancia, por lo que corresponde prorrogar las mismas en idénticas condiciones en las que se encuentran cumpliendo hasta la actualidad, hasta que esta sentencia quede firme. Y en el caso del Lescano, agregando que no hay razones acreditadas para agravar la medida, atento a que no se ha denunciado ningún incumplimiento a la fecha. Bien, proceder entonces a dar lectura a la parte resolutiva de este adelanto de veredicto. El tribunal ha resuelto por unanimidad en el punto 1 declarar que Miguel Ángel Cristo, ya afiliado, es autor material y penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo.
con ensañamiento y alevosía, y en consecuencia condenarlo a la pena de prisión perpetua y accesorias legales, artículos 79, 80, incisos 1 y 2, 45 y 12 del Código Penal. Punto 2. Declarar que Yanina Soledad Lescano, ya afiliada, es autora material y responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, y en consecuencia condenarla a la pena de 16 años de prisión y accesorias legales. Artículos 79, 80, inciso 1 y último párrafo, artículos 45, 48 y 12 del Código Penal. Punto 3. Prorrogar la prisión preventiva de la imputada y del imputado hasta que la presente sentencia adquiera firmeza en las mismas condiciones en las que se encuentran cumpliendo la medida de coerción hasta la actualidad. Y punto 4, fijar la audiencia del viernes 22 de mayo de 2020 a la hora 8 a efectos de dar lectura íntegra del presente documento sentencial. Bien, no siendo para más y siendo la hora 10 y 26, vamos a dar por finalizar la presente audiencia. Buenos días. Ahí teníamos entonces ni más ni menos que la sentencia a Nayara. Nayara Cristo es una niña, muchos me están preguntando porque claro, con tantos casos uno empieza a confundirse. Indudablemente es la noticia del día y en este marco nosotros, por supuesto, estamos haciendo el programa El Explorador. Hora 10, 27 minutos, vamos a arrancar también la comunicación con Canal 9 Litoral, en donde ha seguido, y vos has seguido directamente lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y en esta materia ha sido espeluznante. Vamos ahora, en breve entonces, a tomar contacto, no solamente con Vorterix 91.7, sino también con El Explorador en la pantalla de Canal 9. Hoy vamos a tener un programa resumido, nos va a quedar 35 minutos, pero bueno, sin presentación y todo, arranquemos, Juan Carlos, como para estar en simultáneo. Muy bien, señores, tengan ustedes muy buen día. Ustedes saben bien que la noticia, buen día para todos, ha sido justamente la que ustedes han tenido en pantalla hasta hace instantes nada más. Obviamente era la noticia predominante y todo el mundo estábamos expectantes de cuál iba a ser la sentencia para Yanina Lescano y para fundamentalmente Miguel Quiristo. Pero antes de hablar de la sentencia que ustedes lo acaban de tener de manera espectacular, en donde el minuto a minuto lo siguieron por la pantalla de Canal 9, vamos a recordar quién era, pobrecita, Nayara Cristo, y en qué condiciones la encontraron cuando tenía 2 años de edad sin vida las autoridades judiciales. ¿Cómo se le había encontrado, Sergio, muy buen día, a Nayara Cristo en el momento en el que fue encontrado el cuerpito? Muy buen día, Horacio. Bueno, es una historia muy triste porque Nayara, con 2 años nada más, un 7 de febrero ingresaba en el Hospital San Roque de la ciudad de Paraná con un cuadro realmente espeluznante porque impactó a los médicos. Estaba desnutrida, deshidratada, tenía escoriaciones, úlcera, una fractura de tabique nasal, hematomas repetidas en todo el cuerpo y tenía también hasta quemaduras de cigarrillos. Estamos hablando de una nena de 2 años. Quemaduras de cigarrillos. Sí, señor. Entre otras lesiones, algunas de vieja data. Y los médicos intentaron estabilizarla en terapia intensiva, pero no lograron conseguir esto. Y la pequeña tuvo una falla multiorgánica que, bueno, le produjo la muerte en esas condiciones, ¿no? Esto es un poco para introducirnos en esta historia que, volvemos a repetir, no deja de ser aberrante y es espeluznante en el trato que había recibido esta pequeña. Y obviamente la fecha de fallecimiento fue el 22 de febrero, esta pequeña fallece, y bueno, de ahí en adelante comienzan los sucesos y las presentaciones para determinar y explicar de alguna manera qué pasó con esta niña que ingresaba en esas condiciones de vida, ingresaba al Hospital de Niños San Roque. Bueno, la justicia acaba de determinar entonces que fue asesinada. Y diría por homicidio calificado, por el vínculo, estamos hablando de Miguel Ángel Cristo, el padre biológico, agravado también por alevosía y ensañamiento, es decir, la máxima pena, por eso pena perpetua.
los fiscales Malvacio y Santiago Brugo fueron los que llevaron adelante toda la recaudación e investigación. Los jueces acaban de sentenciar por este hecho a prisión perpetua entonces a Miguel Ángel Cristo, el padre biológico, que tenía una pareja, que tenía una historia como víctima de violencia de género, que era adicta a las drogas, que era una desprotegida social, no tenía ni siquiera vínculos con sus progenitores, y por eso atenuó en esta sentencia los jueces lo que es la pena para su pareja acompañante, ¿sí? Una persona que también estaba desnutrida y presentaba síntomas de ser mujer golpeada. Vaya a saber si era por Cristo o por quién, eso no lo aclara muy bien la justicia, pero lo deja entrever. Y por eso le da con atenuantes, no descartando su vínculo por el conocimiento de que había sido así, el padre, ni más ni menos que el autor del asesinato de esta pobrecita niña Nayara Cristo, 2 años, brutalmente asesinada, y por eso lo condena en primera instancia a 16 años de prisión, ¿sí? Básicamente así llega al fin esta incógnita que teníamos sobre el brutal asesinato de una jovencita, pobrecita niña de 2 años que fue martirizada y asesinada, ¿sí? Esta ha sido la sentencia. Más información vas a tener desplegado, por supuesto, porque has visto absolutamente todo y nuestros compañeros de Telediario están recortando, recabando y absolutamente toda la información para tener los comentarios y las repercusiones desplegadas en la información de Telediario.